Me llama la atención un poco, digamos, en esta época que estudias en La Salle, ¿qué recuerdas, por un lado, del contexto bogotano? ¿Cuál es la Bogotá de ese tiempo que recuerdas? Ok. ¿Cómo la ves? Y lo segundo, ¿cuál es el maestro o los maestros que te marcaron en el colegio? Como en ese momento, bueno, puede ser antes también, Sí, pero en ese proceso siempre hay un maestro lo tengo que a uno... clarísimo. Listo. La Bogotá de esa época, una Bogotá de los años 90, yo creo que era una Bogotá. Yo alcancé a jugar fútbol hasta las 11 de la noche en la cuadra, o tarro, que era lo que jugábamos. Corría con litros de gaseosa en vidrio, sin miedo a que se cayera y no se cortara la yugular, que es lo que me pasa cuando llevaba a mis hijas con un vaso. Pero cuando uno lo hacía no pasaba nada, nos comíamos la leche condensada con la lata por fuera. Era como una vida sin peligros, a pesar de que era una Colombia en medio de esta disputa política entre el narcoestado y toda la cosa. Para uno era, yo escuchaba sobre los carros bomba, pero era como algo en otro lugar. A mí nunca me tocó vivir esa experiencia en una Bogotá. Cuando estallaron acá, yo nunca estuve ni cerca ni nada, lo veía en las noticias, pero para mí no hacía parte de mi realidad. Era una Bogotá donde y descubría la música, descubría mis gustos, una Bogotá, creo que de bisagra, digo yo, porque existían muchos cambios y digamos nosotros los que estábamos en esa adolescencia, los que vivíamos esa transición al internet, que fue finalizando los 90, esa transición a lo celular, desde llamar, o sea, yo era una Bogotá donde metía una moneda yo alcancé a meter monedas de 5 pesos en el colegio y al final de 200, pero donde se llamaba de un teléfono público. Eso ya no, creo que ya no existe, yo no sé, pero yo alcancé a hacer eso. Una Bogotá como yo relaciono mi vida mucho con la música, con la etapa musical. Era una época donde conocí a los Beatles, conocí Nirvana, conocí el grunge. De una moda, yo me vestía de pantaloneta media gris, sin importarme nada, tenis blanco, que me paraban en los centros comerciales o en los supermercados a ver si yo me había llevado algo. Pues que me vestía, y yo era pues que es lo que me hace sentir cómodo, no había como esa intención ni presión. Una Bogotá que yo recuerdo como muy chévere, yo tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia, yo crecí muy feliz, creo que eso me ayudó mucho o me ha ayudado mucho como a tomar decisiones en mi vida. De muchos dulces, me acuerdo, estaba el boom de los dulces extranjeros, americanos. No era tan fácil conseguirlos como ahorita. Entonces una chocolatina que ahora consigues en cualquier parte, solo lo vendían en un lugar o te lo traía alguien de Miami. Entonces era como eran una cosa de uno valoraba todo. El papá viajaba o alguien viajaba y te traía algo y eso era un recuerdo que las tortugas ninja, me acuerdo una vez una profesora me regaló una foto de una tortuga ninja, de una profesora de español, porque me había ido bien en ortografía. Y yo esa foto la valoré como si me hubieran dado un Oscar. Era una cosa, la pegué en mi puerta y eran esas cosas, como que descubrir también los videojuegos. No sé, fue en los 90, yo creo que todos los que hemos estado por ese orden nos hemos dado cuenta que fue una etapa bien interesante, a mí me encantó. Y bueno, en el colegio, que fue en esa etapa, conocí al gran profesor de español, Clodomiro Silva. Lo recuerdo muy bien porque él fue el que me abrió las puertas a lo que soy ahorita como actor. Porque él vio en mí algo que yo quizá no había visto y me invitó a actuar cuando en el colegio no había grupo de teatro, había de danza, de música, pero él fue el que me invitó a actuar, él fue el que dijo, venga, lo llevo a teatro, a mí y a un equipo. Entonces él me llevó, por primera vez que fui a una obra de teatro fue con él, yo estaba como en séptimo, octavo. Entonces lo recuerdo mucho porque él confiaba como en las destrezas de uno de niño. Creo que cuando un profesor o un adulto confía en uno, de verdad, una confianza real, y es como te doy una responsabilidad porque sé que la vas a lograr, uno eso lo valora mucho, porque es como, no me está hablando como un niño, ni me está hablando como
como uno más de la clase, sino me está diciendo, usted es capaz de esto. Y él me hizo creer que yo era capaz y que confiaba en mí. Entonces ese profesor, que no sé qué será de la vida de él, pero él fue el que me mostró el camino. Fue como el enviado para mostrarme. ¿Era un profe de teatro? Era un profe de español. De español. Era el profe de español y literatura, pero que al güey le gustaba el teatro. Y era una pasión para él el teatro. Él iba y me veía y él fue el que nos dirigió las obras, pero desde su intuición, porque, o no sé si lo hizo él en el colegio o él tenía formación artística. Recuerdo que era el profesor de español, el de español y literatura, el de gramática, pero él tenía a su lado el teatro y él fue el que nos llevó como a ese lugar. Y fue muy bacano porque pues, de esa experiencia fue cuando por primera vez en el colegio, en el auditorio de la Universidad de La Salle, la 170, hice la primera obra con público y fue, o sea, yo no olvido ese momento porque fue escuchar como esa risa o reaccionando a lo que uno hacía, me daba tanta felicidad. Yo decía, creo que encontré ese lugar que buscaba o no sabía que buscaba, pero creo que es este el lugar donde puedo ser yo mismo. Puedo ser yo mismo interpretando a otros. Qué raro, pero sí. Es el lenguaje del teatro. Exactamente, fue ese momento. Entonces, ¿qué obra fue? ¿Recuerdas? La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Okay. Mi personaje, Archibald de Moncrief. Y pues era el personaje divertido. Que también desde ahí yo dije, no, pues vengo haciendo lo que hacía allá en la cámara con mi mamá en la sala y mi hermano. Ahora lo puedo hacer no solo para ellos, sino para más gente. Entonces, una gran obra además. Nos alquilaron, me acuerdo, vestuarios, eran unos smoking que nos quedaban re grandes. Contrataron una actriz de la Candelaria, que se llama Shirley, en ese momento yo no sabía quién era, pero ella nos maquilló. Tengo gran momento de ese, o sea, grandes recuerdos de ese momento en el teatro, en el colegio. Mencionaste ahorita, me encantó la descripción de la Bogotá de los 90, la Bogotá del grunge, ¿cierto? Sí. Y mencionaste las Tortugas Ninja. Ajá. Las Tortugas Ninja en mi vida, por ejemplo, fueron las que me sacaron, o sea, me dieron el ateísmo. Okay. Porque la misa era la misma hora de las Tortugas Ninja. Entonces, mi mamá decía, bueno, nos vamos para misa el domingo. Mamá, qué pena, yo no. Yo voy a ver a Rafael. Me rebelaba. Por supuesto, las primeras rebeliones las perdí, pero en algún momento las gané porque ya, ¿cierto? Y me iba, me quedaba viendo las Tortugas Ninja. En tu caso, lasallista, católico, seguramente en los primeros años, ¿cuál fue la reflexión en torno a la religión y el catolicismo que mencionabas ahorita? Claro, yo no entendí nunca el tema de... Era algo de comprensión de la Eucaristía, del ritual de la Eucaristía. Yo no era algo que yo entendiera racionalmente, era algo que repetía, porque todos desde chiquito veía que se repetía. O sea, entonces uno repetía y repetía porque era lo que había que hacer y no comprendía por qué tenía que comulgar. Bueno, hice la primera comunión porque era parte como del proceso del colegio, pero nunca entendí por qué tenía que hacer lo que tenía que hacer. Yo sufría mucho porque tenía que aprenderme los salmos y las frases, y entonces era muy loco porque al salmo respondemos ta, 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 y yo, pues a mi cabeza, que no se me olvide, que no se me olvide. Y cuando todos lo decían, yo decía, no, nunca me lo aprendí. Entonces para mí era un sufrimiento, el silencio, un poco como el régimen, o bueno, el rigor. Reverencial. Sí, era como, hay que adorar, y yo le cogí como un miedillo, no sé si se puede llamar pánico, un miedillo a las imágenes religiosas. Ver a estas imágenes están sufriendo y como con esa cara de dolor, pero no entendía lo que veía y lo que me enseñaban del amor y pon tu otra mejilla y darle la paz a todo el mundo. Y yo decía, pero ¿cómo esto que es bonito? Pues porque es como un compartir, lo asociamos con estas imágenes de dolor y de sufrimiento. Esa confusión duró muchos años. Pero pues como que uno decía, bueno, es lo que hay que hacer. Luego pero fue unas bases como importantes para hacerte preguntas respecto a lo espiritual, ¿no? Como que de alguna forma es, no quiero saber por qué lo hago, no quiero simplemente repetir, sino llegar a una comprensión. Y en esa búsqueda de comprensión empecé a explorar muchos caminos y muchas rutas espirituales. Y
Y empecé a entender como los rituales desde lo espiritual, porque yo hacía rituales desde otros lugares, y entendí, claro, es que este es el momento de la comunión, este es el momento del compartir, el cuerpo de Cristo es porque es el pan, pero no era pan, era una oblea. ¿Cómo es esto? Todos estos códigos y estos símbolos que eran muy lejanos, empecé a comprenderlos, pero cuando empecé a hacer otro tipo de rituales, que también eran muy hacia lo espiritual. Y lo agradecí que el colegio me hubiera dado esas preguntas, porque fue tanta la confusión que la única manera de salir de ahí era responder esas preguntas. Y para responder esas preguntas tenía que hacer una búsqueda muy disciplinada para encontrar lo que quería hallar, para no juzgar ni señalar desde la ignorancia, sino desde la comprensión. Y eso fue lo que me dejó ser lasallista. Por eso digo con mucho orgullo, porque agradezco ese espacio de haberme dicho, esto es la religión católica. Y yo, ok, gracias por mostrármela, ahora yo elijo. Y pues la elección la hago con una libertad de comprensión que me da también una tranquilidad de decir, ok, en qué quiero creer y en qué quiero verificar también. Entonces, eso fue la ruta. Nunca entendía muchas cosas que pasaban ahí, como que si uno faltaba a misa era una falla grave que te podía hacer perder una materia. Entonces uno asistía obligado, pero el que haya asistido obligado me obligó a hacerme todas estas preguntas también. Y creo que mi búsqueda hasta el día de hoy ha sido gracias a ese primer momento de confusión. Y en esa búsqueda dices, he estado en varios rituales, me gustaría saber esa exploración espiritual por dónde te ha llevado, o sea, no sé, la ayahuasca. ¿No? Sí, digamos que siempre estuve preguntando, yo siempre buscaba desde muy joven, y te digo desde la época del colegio. Mi papá en una época de su vida trabajó dando como charlas, no era su principal labor, pero él daba charlas como para motivar a sus empleados a hacer ventas. Entonces él compraba esos libros como de empoderamiento y de eso, entonces yo los leía a veces. Entonces ahí empezó como a hacerse preguntas diferentes a la información que te dan desde afuera. Y luego aparece el tema de lo ancestral, y empezó por el tema de la ayahuasca, el yagé, que entré como por curiosidad, porque dije, vea, hay algo que me llama la atención, porque siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema ancestral, indígena y todo esto, y pues esa era la ruta para eso, y entré de cabeza y duré 6 años. ¿Recuerdas la primera experiencia con...? Claro, había un amigo que me decía, yo estaba en la universidad ya, y había un amigo que me decía que lo llevaba haciendo un tiempo, y me decía, eso vaya, y siempre me decía, yo decía, no, todo bien, pruebo mi roncito. Entonces, y él me convence un día, no me convence, y yo termino una relación amorosa, y empiezo a sentirme mal, y entonces yo digo, debe ser que esto me puede ayudar, una tusa. Entonces yo me voy inicialmente por una tusa, como que él me dice, ¿cómo se siente? Mal, camine. Y llego allá con esa intención de esa tusa y empiezo a ver una maloca. Esto fue en La Vega, a las afueras de Bogotá. Una maloca, empiezo a ver unos sellos mayas, que no sabían que eran unos sellos mayas en la pared de la maloca. Empiezo a tener unos aromas, que son los aromas de las plantas, de la limonaria, del verdellaco, del agua de rosas, el rieguito que hacían con ruda, limonaria y albahaca, y eso a mí me encantaba. Yo dije, uy, estoy llegando a un lugar que me siento cómodo. Y empezó a ver el ritual, las palabras del taita, sus plumas, toda esta cosa. Yo decía, wow, esto para mí es nuevo. Y te explican, la primera vez me explicaban, en una charla donde te explican por qué estás acá, de qué está hecho el yagé y para qué te va a servir y la experiencia que vas a vivir, bienvenido. Entonces para mí era como algo nuevo. Eso que cuando te dicen, ¿cuándo es la última vez que has hecho algo? ¿Cuándo es la última vez que has hecho algo por primera vez? Y ese era un momento de esos. Estaba haciendo algo por primera vez y era como, salí de la rutina, salí de la monotonía. ¡Qué maravilla! Y bueno, es un ritual muy bonito, con música andina, que ahora me sentía en el cielo, paz. Me tomo el remedio y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Tranquilo. Y no. Claro, porque sustancias así diferentes que había probado hasta ese momento, había sido el licor. Pues una borrachera, las había tenido muchas. Entonces yo decía, mi cuerpo cómo va a reaccionar a algo que es como que es diferente y es psicotrópico.
y fue como que estaba mucho en tensión frente a eso. Y luego me dejé llevar un poco por los cantos, por el sueño. Fue una experiencia tranquila, la primera. Fue como de relajación profunda, como sentir que tenías era que soltar y dejarte descansar, no pensar tanto. Entonces, en una hamaca y descansar. Y bueno, ir a vomitar, pero era diferente y era como... Y había, había una sensación física distinta, un poco de mareo, pero era un mareo que tú podías controlar. Era diferentísimo a lo que yo había vivido. Y dije, wow. Y claro, pensamientos, palabras, fue muy tranquilo y los aromas me acuerdo mucho que eran los que me tranquilizaban y a veces me echaban una agüita de yo no sé qué, yo era como... Y sentía que yo estaba conectado con todo, fue muy bonito. Y me acuerdo que yo al otro día dije, esta experiencia esto nunca lo había vivido, esta experiencia es única. ¿Se puede repetir? Claro. Ya después empezó lo duro, que ya después fue ya la tarea de todo este proceso que a los que han tomado yagé o han seguido el camino, es un camino de mucha franqueza, de empezar a limpiar todas esas cositas que tú sabes que tienes y solamente tú puedes saberlo. Porque creo que el remedio tiene esta facultad y no tienes cómo mentirle. O sea, es tu almohada. Tú a tu almohada le dices todo lo que eres, pero en el mundo no. O ocultas o silencias algunas voces. Y hay un sentimiento de verdad, ¿no? Casi que de totalidad, de verdad que aparece allí con el yagé. Y ese fue un camino. Duré 6 años ahí. Luego me di cuenta que ya había cumplido mi momento ahí, que primero paré como a los 3 años cuando fui papá de Amatista, que fue mi primera hija. Duré 3 años, 4 años y luego volví, duré otros 3 y dije, ya, es el momento creo que la información ya está, me la están repitiendo una y otra vez de todas las maneras. No se trata de ir a tomar allá, sino es decir, ahora tengo que tener una acción frente a eso. Claro. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.